Hola Clappers, ¿cómo estás? 2024 se está terminando. Y con este video, como lo que he hecho el año pasado, me gustaría siempre tener este ritual para que puedas decir, ok, ¿qué logré en este año? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Y qué vamos a proyectar para el año que entra? CLAP es una academia de idiomas. Entonces, yo les voy a dar una herramienta que se me ocurrió ayer estudiando otra cosa, pero creo que es muy poderosa la herramienta que se me está ocurriendo porque nos va a permitir evaluar nuestro aprendizaje en idioma, el idioma que tú estás aprendiendo. Yo lo aplico en italiano porque sigo con mi italiano y tú lo vas a aplicar en el idioma que tú estás aprendiendo. Y lo voy a usar con el árbol de la vida de la Cábala. Hablan de 10 dimensiones que tienes que tomar en cuenta en tu vida. Y se me ocurrió, estudiando eso ayer, si lo trasladamos al tema del aprendizaje de los idiomas, creo que podemos hacer una linda evaluación. También puedes ir a ver el video que hice el año pasado y usé otra herramienta que es la rueda, ¿no? Como una llanta y vas evaluando tu idioma, incluso tu vida, pero como estamos hablando de idiomas en CLAP, me gustaría que nos enfocáramos en los idiomas. Entonces, la primera dimensión que podemos empezar, que es la de abajo, que es la materia, los elementos que yo necesito para hablar el idioma, ¿cuáles son? Necesito tener una buena gramática, necesito tener buena sintaxis, buena pronunciación y vocabulario. En estos 4 puntos fundamentales para sentar el idioma, ¿cómo estamos? Entonces toma estos elementos y pon entre 1 mal, digamos, y 10 súper bien. Y vas haciendo como una escala. Pero esto es la primera dimensión para que entiendas también que un idioma no es solo esto. Si bien es importante, no es solo esto que tú necesitas para aprender y hablar correctamente un idioma. Vamos con la segunda dimensión en la Cábala y se refiere al yo social. Y si yo lo traslado al tema de los idiomas, ¿qué tanto este idioma lo puedo hablar con alguien más? ¿Cuál es la evaluación que yo pondría entre 1 y 10 con mi intercambio en mi nivel de conversación con una persona? Y también pondría el tema de la producción. Cuando yo quiero, como ahorita, no tengo realmente un público físico al mismo tiempo que estoy hablando, ¿qué tanto yo estoy produciendo como yo quiero el idioma? A nivel de escritura, ¿cómo estamos? Expresión escrita, por correos, por WhatsApp, por la vía que tú quieras, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Te trabas? ¿Te preguntas? ¿Sabes las fórmulas para saludar, para despedirte? ¿Escribes como hablas? ¿Cómo entras en relación? Ahí el tema es la relación. No tú con el idioma, sino tú con el idioma y el otro. Y contigo. La tercera dimensión y se llama el lenguaje. ¿Cómo estoy usando este lenguaje? Al momento de que tú hables un idioma, el lenguaje que tú estás usando, ¿cómo lo sientes? Muy familiar, muy vulgar, muy literario, como by the book, muy natural. ¿Qué estás expresando? ¿Qué tipo de lenguaje en el idioma que tú estás aprendiendo estás expresando? Es muy interesante la cuarta y yo te preguntaría con el idioma que estás aprendiendo, ¿qué tanto placer estás tomando cuando estás aprendiendo un idioma? Si estás con clap, seguramente lo disfrutas. Si eres un clapper, me encantaría que lo pusieras en los comentarios para que se viera que sí estamos disfrutando el idioma, ¿no? Porque si no hay placer en tu proceso de aprendizaje,
difícilmente vas a poder mantener la constancia. A veces no está tan sencillo entender ciertas cosas o producir ciertos sonidos, y a veces uno está cansado y quisiera no tener que hacer esto. Entonces, si le agregas este ingrediente del placer, seguramente vas a poder tener esta constancia que es muy necesaria cuando estás aprendiendo un idioma. Porque no solo con necesito el idioma, quiero aprender el idioma, vas a poder mantenerlo con el tiempo. Necesitas más ingredientes, ¿ok? Entonces, ¿qué tanto en esta oscilación, qué tanto estás a gusto en tu aprendizaje del idioma? Si tú no estás en CLAP, te invito a que estés con nosotros para que lo disfrutes. La siguiente dimensión, que se llama en Kabbalah Tiferet, que tiene que ver con la autoestima. Y acuérdate que la autoestima no es decir yo. La gente que hace esto tiene baja autoestima. Entonces, es lo mismo que estar así o que estar demasiado. La autoestima, cuando tú estás aprendiendo un idioma, es muy importante porque mucha gente se inhibe al momento de hablar un idioma porque no lo habla suficientemente bien, quiero decir, que siente que la pronunciación no está bien, entonces se hace chiquito, chiquita. Ahora, si yo lo hablo desde el idioma que estoy aprendiendo, ¿qué tanto me siento centrada, me siento cómodo, cómoda hablando el idioma? Yo lo que he hecho, por ejemplo, con mi hijo, que a veces pues pueden los niños ser un poco crueles entre ellos, ¿no? Y yo adelanté un poco el proceso con mi hijo cuando llegamos a Italia y yo no sabía que manejaba tan bien el italiano, lo hicimos súper bien, pero yo dije, puede ser que tenga el acento que yo no estoy percibiendo, puede ser que haya palabras que no entienda, no sé, ¿no? Y, y estos momentos pueden ser como momentos de burla hacia su persona y él se podría sentir muy chiquito por no hablar correctamente el idioma. Y lo que le dije fue, tú no eres italiano, por ende es normal que no hables tan bien el italiano como los demás. Además, tú ya hablas español y francés y estás en el proceso del inglés. Es decir, que tú tienes otras herramientas que a lo mejor tus compañeros no tienen. Esto no tiene que hacerte sentir mal por no hablar tan bien el idioma, sino que tú tienes tus herramientas, vas a la escuela para aprender y lo que no sabes lo preguntas y si lo sabes lo dices, ¿ok? Pero de ninguna manera te tienes que ofender o sentirte menos por no hablar el idioma, porque es un proceso y lo estás haciendo muy bien. Esto a él le dio muchísima seguridad. Entonces, mi recomendación para que te sientas bien con esto es que logres entender que es un proceso. Como que me entra también estos comentarios que me han dicho que, ay no, Cris, es que él a mí solo habla en inglés o solo habla en francés, dependiendo del caso, ¿no? De la clase, del idioma que está aprendiendo el clapper, y no entiendo nada y me desespero y me siento mal, pero entiende, entiende que si estás tomando clases es porque necesitas aprender. Si supieras el idioma no estarías acá. O sea, esto es importante entenderlo y que sus hijos también. Que si no saben responder no pasa nada, es normal. La dimensión siguiente y es de poner límites. ¿Qué tiene que ver poner límites? Saber decir no, que es muy complicado, por ejemplo, en la cultura mexicana, que no saben decir no, les da pena, pero la verdad es que es muy importante poder lograr decir no. A veces, bueno, cuando estamos en este proceso, a veces no se logra decir no de manera amorosa. Entonces, bueno, se desborda y así, pero bueno, hay un proceso otra vez. Pero ¿qué tiene que ver poner límites con el idioma? Hay dos cosas para mí. Es uno,
saber decir no sé. Creo que es muy importante que reconozcas que no sabes. Poner un límite también en el aprendizaje del idioma es muy importante en el sentido de qué tanto quiero saber, qué tanto necesito saber, cuáles son las etapas de mi aprendizaje. Porque no siempre necesitas saber hablar el idioma de manera nativa. Depende de tu necesidad, depende de tus objetivos. La siguiente dimensión y tiene que ver con la compasión. ¿Qué tanto me tengo compasión a mí misma, a mí mismo, con mis logros con el idioma? Me sigo exigiendo y sufro y digo que no lo estoy haciendo bien y además, de paso me hablo mal, de paso me trato mal, de paso no me pongo límites, de paso habla de mi autoestima, bla, 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 de las otras dimensiones que ya acabo de hablar, ¿no? Pero, ¿qué tanto yo estoy conmigo diciéndome sí y vas bien aún con tus errores? Después son 3 más. Tenemos la mente racional, que es el tema de la organización. Y hoy en día mucha gente te habla de fluir, no fluye con la vida. Me parece bien este concepto, pero fluyes mejor cuando estás organizado o organizada. De verdad, porque al no estar organizado, organizada, vas a hacer según lo que sientes, lo que tú crees que en este momento necesitas hacer, pero no le pones un tiempo, entonces después te estresas porque ya no hiciste lo que tenías que haber hecho cuando tú estabas tratando de fluir. Yo diría, fluye con organización. Organiza tu aprendizaje en idiomas. Toma las clases y después organiza un tiempo de estudio. Hay gente que no logra tener ni siquiera 10 minutos para estudiar. Pregúntate, ¿por qué no te das 10 minutos? 10 minutos, de verdad, 10 minutos. ¿Por qué? Porque no puedes. Y luego vamos con las siguientes 2. Uno, como la intuición. Y yo lo que diría sobre este tema con los idiomas es que muchas veces sabemos de forma intuitiva o porque ya lo hemos estudiado, entonces nos quedó en la cabeza, ¿no? De alguna forma ya tenemos la información. Y porque se nos sale así sin saber por qué, lo anulamos. No hagas esto, confía en ti. O como suena, pues me suena que así está bien. Bueno, entonces confía. Y luego está esta dimensión del Keter, que es como siempre es la felicidad infinita. Es que al final nunca se deja de aprender. Siempre se aprende. Entonces, como nunca hay un final de qué tanto puedes aprender en un idioma, siempre vas a ir alimentando tu idioma. Ya terminé C2 en italiano. Bueno, pero no pienses que vas a dejar de aprender italiano porque ya terminaste C2, ¿ok? Hay más cosas que aprender. No te sientas cómodo o cómoda con tus logros porque el universo es infinito. Vamos a hacer el resumen de estas 10 dimensiones que vamos a trasladar sobre el idioma. Si hablamos de materia, la materia en sí, el idioma, vocabulario, pronunciación, sintaxis, gramática, le puedes agregar las 4 habilidades comunes que es expresión oral, comprensión escrita, expresión escrita y pones de entre 1 a 10 cómo te sientes. Siguiente, que es el yo social, sería tú con el otro. Yo cuando estoy escribiendo un email, ¿cómo me siento? Cuando estoy escribiendo una carta, ¿cómo me siento? Cuando estoy en una conversación, ¿cómo me siento? Cuando estoy haciendo una presentación, así vas a poder ubicar y decir a tu profesora, a tu clapper profesora, aquí tenemos ciertos puntos que tenemos que mejorar o que yo quiero mejorar. Siguiente tema del lenguaje, cómo estás hablando, cómo te estás hablando, cómo estás hablando al mundo, cuál es el lenguaje que estás usando, familiar, muy by the book, muy coloquial,
muy de negocios, pero cuando voy a una cena no puedo hablar casual o viceversa, ¿ok? ¿Cuál es el nivel de lenguaje que tú estás usando? Luego, ¿qué tanto placer estás tomando al momento de aprender un idioma? ¿Qué? Ni tan, no vamos con los extremos, por favor. Solo disfruto y veremos. Pero hay veces que cuando estamos en un proceso de aprendizaje, no siempre lo estamos disfrutando porque nos está costando una pronunciación, nos está costando entender una regla de gramática, no sé, ¿no? Pero no siempre es como, todo bonito, es como la vida, caray. Luego, la autoestima. Aprovecho para decirte que en este punto de la autoestima se puede trabajar y yo te invito a que tomes una sesión conmigo. Son varias técnicas que al final estoy incluyendo para desbloquearte, porque puede ser que tú no tengas una buena autoestima en comunicarte en otro idioma porque has vivido una situación que te ha bloqueado para hablar el idioma, ¿ok? Entonces no es algo complicado de desbloquear, nada más a lo mejor 2 sesiones y ya está. Luego habíamos visto poner límites, que tanto sé decir no, no sé. Luego teníamos la compasión, que tanto yo me trato bien con el idioma y con mis errores, ¿ok? Ahí sí tengo que decir, sí, estoy en un proceso de aprendizaje. Siguiente era la mente racional, que tanto me organizo para aprender, clases, estudios, práctica, en la dimensión del placer, pues qué tanto yo me permito ver series en el idioma que estoy aprendiendo, meditar en el idioma que estoy aprendiendo, hacer, no sé, una actividad que me gusta mucho y lo voy a hacer en este idioma. Luego, conocimiento intuitivo, yo siento que esto se dice así, ¿no? Lo puedes ir checando, pero confía en ti, confía en tu aprendizaje, en tu proceso, en tu intuición. Y luego entender que aunque pongas límites y todo esto, siempre se puede aprender más. Espero que esto te haya ayudado para autoevaluarte en tu proceso del aprendizaje del idioma. Es una herramienta poderosísima también para la vida en general, pero esto sería como para otro video. Gracias.